Gracias por la acogida, porque es sumamente satisfactorio ver este auditorio con tantos amigos. Agradecer, en primer lugar, como no podía ser de otra manera,
al excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, que siempre se vuelta en las fiestas de San Diego, al primer teniente alcalde, a Abel Albero, a Ángel Chinea, a Ateneo Falero, a Carmen Rosa González y a Eva Cologan, que siempre están atentos a cualquier necesidad que las fiestas de San Diego y que el barrio de San Diego requieren. Agradecer también a los miembros del cuerpo consular y al excelentísimo señor don Ignacio Baudet Morín, general jefe de la Quinta Región, agradecerle su presencia junto con su señora y, cómo no, también a don Ricardo Carrasco, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de La Laguna. Y, como no podía ser menos, al anfitrión, al que nos presta su casa en esta noche, y el cual nos deja la llave para que hagamos lo que queramos esta noche aquí, a don Jesús Raguín, padre párroco de la Iglesia de la Concepción y de San Diego. Toda fiesta que se precie requiere de un pregón y de un pregonero. Pienso, por ejemplo, en la fiesta de la Merced en Barcelona, o pienso en las fiestas de la Paloma de San Isidro en Madrid, tienen un pregonero. Pero podemos acercarnos todavía más aquí y las fiestas de mayo en Santa Cruz siempre tienen un pregonero con un pregón. Y las fiestas del Cristo. No podemos concebir las fiestas del Cristo de La Laguna sin un pregonero. Y las fiestas de San Diego no pueden ser menos. Históricamente, las fiestas de San Diego son las fiestas más importantes para La Laguna después de las fiestas del Cristo. Hablo históricamente. Y, evidentemente, no es concebible la fiesta de San Diego sin un pregón y sin un pregonero de lujo, de calidad, de nivel. ¿No? Un pregonero. Decía, ya que estamos en un lugar religioso, decía San Agustín que si quieres conocer a una persona, no te preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y les puedo asegurar que el pregonero de esta noche ama San Diego, ama las costumbres de San Diego, ama la fiesta de la Juga. Y se lo puedo garantizar porque yo conocí al pregonero de hoy en el Instituto Canarias Cabrera Pinto. Un día voy por el pasillo del instituto y me veo a un señor encaramado a una escalera de tijera con alfileres intentando vestir a la figura de Juan de Ayala y de don Diego Jiménez de Cisneros. Eso me demostró el cariño y el sentimiento y el amor que esa persona profesaba por la figura que dieron lugar a la Juga y que han dado lugar al esplendor de San Diego. Y ahí, como decía en Casablanca, ahí comenzó una profunda y larga amistad. El pregonero de hoy, Julián Brito Serrador, nació en el sur de la isla, en Granadilla de Abona. Ha vivido toda su vida en la ciudad de La Laguna. Su padre, guardia civil, fue trasladado al viejo cuartel situado en la calle Ancheta, número 58. Cursó estudios de enseñanza primaria y comenzó en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculino en La Laguna, actual IE Canarias Cabrera Pinto. Las vueltas de la vida. Un alumno del Instituto Canarias, después fue profesor del Cabrera Pinto. En el segundo trimestre del curso 69-70, los varones fueron trasladados al edificio recién construido en la avenida de Bratamayo, en la zona de la Cruz de Piedra. Cursó todo el bachillerato y el COU con notas de sobresaliente. En lo deportivo formó parte del equipo de atletismo que quedó durante varios años campeón provincial y representó a la isla de Tenerife en los Juegos Escolares Nacionales. Y en el terreno cultural también lució con grupos de teatro del instituto. El salto a la Universidad de La Laguna se desarrolla de una manera poco común, en 1977, pues al no llegar a tiempo
la documentación para entrar en la Academia General del Aire, inicia de manera simultánea los estudios de Química y Magisterio, por la especialidad de Lengua e Inglés. Pero el trágico suceso acaecido el 12 de diciembre de 1977, con la muerte del alumno Javier Fernández Quesada, motivó la interrupción de las clases. Y una huelga que duró meses obligó a los estudiantes a salvar aquel curso preparándose de manera casi autónoma, lo que hizo que tuvieran que dejar los estudios de química y quedarse con magisterio. Esta preparación personal intensa hizo que comenzara a entrarle el gusanillo por la enseñanza y se dedicó a ello con mucha pasión, siendo reconocido y felicitado por el claustro de profesores al finalizar los 3 años en que terminó con el número 1 de la promoción y tuvo acceso directo a la función pública. Durante 38 años ejerció como docente en las especialidades de lengua española, inglés y música. Comenzó en el Colegio Luther King de La Laguna, pasó al CEI Planeja, el CEI Camino Largo, para finalizar en el IES Canarias Cabrera Pinto, mientras dedicaba parte de su tiempo a la formación en el Conservatorio de Tenerife. Ha realizado diversos cursos de formación en estas especialidades, tanto en España como en el extranjero. Es máster universitario en Educación Musical por la Universidad de La Laguna. Antes de pasarle la palabra al pregonero, quiero terminar con una reflexión de alguien que, por lo menos en mi caso, siempre me ha servido de referencia. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola decía: la buena persona es aquella que cuando alcanza la excelencia, además la comparte. Yo creo que hoy podremos gozar de una muy buena persona porque disfrutaremos de su excelencia y nos la hará compartir. Con ustedes, Julián Brito Serrador. Gracias. Un inciso. Antes de empezar, me gustaría saber si ese ruido como de fuegos artificiales que hay de fondo son muy molestos o no. Lo digo para si no bajar un poco el sonido, a ver si así lo minimizamos. Pero bueno, es que soy un texto por ahí que igual puede resultar incómodo. Yo he titulado este pregón de San Diego a Don Diego, San Diego como lugar en el corazón. Así que vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a este acto del pregón, después de la bienvenida de Ángel de San Diego de 2024, en el que tengo el honor de compartir con ustedes durante unos instantes las vivencias, conocimientos, reflexiones y sentimientos. Mi objetivo es transmitirles detalles interesantes sobre San Diego, en el contexto completo, su historia, la figura del santo y otros aspectos que iremos descubriendo a lo largo de este discurso. Todo esto basado, por supuesto, en lo que he aprendido de mis experiencias personales, lecturas, investigaciones y las historias transmitidas por otras personas, especialmente en los últimos 20 años. Quiero ponerles en contexto. Este pregón tiene aproximadamente 6.000 palabras, lo que, según un estudio de un profesor de la Universidad de Gante de Psicología Cognitiva que ha hecho en diferentes países, pues dice que leyendo un promedio de 183 palabras por minuto supondría unos 35 o 40 minutos, incluyendo pausas y todo. Yo espero no excederme. Así que lo más importante, por supuesto, para todos es que al final del tiempo es asegurarme de que el contenido sea comprensible para todos. Y como ya ha pasado el primer minuto y aún no les he contado nada relevante, pues vamos a ponernos manos a la obra. En primer lugar, quiero decirles que después de algunas dudas iniciales, cuando hace casi un año Marcelino Hernández Abreu y Ángel Pérez Quintero me hicieron esta propuesta, finalmente decidí aceptarla después de varias semanas de reflexión, eso sí, con la condición de que tuvieran un plan B por si alguna circunstancia me impedía cumplir. En la vida, la verdad es que nunca se sabe lo que puede pasar a partir de este momento. Pero aquí estamos. Y quiero expresarles mi más sincero agradecimiento.
Gracias de verdad por confiar en mí. Es un honor inmerecido que espero corresponder. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en que un pregonero, según la etimología de la palabra, es alguien que debe ser un altavoz, un vocero de la fiesta, encargado de anunciar los próximos actos importantes para que los habitantes de un lugar estén informados. Sin embargo, hoy en día podríamos cuestionar la necesidad de esta figura, a pesar de lo que ha dicho Ángel. Dado que todos tenemos acceso a la información, leemos los programas y sabemos lo que sucederá en las próximas semanas, sin necesidad de que alguien nos lo recuerde. No obstante, prefiero pensar que el pregonero moderno es alguien que comparte momentos especiales, historias, costumbres y personajes, y que al final su labor es hacer que la audiencia se lleve una grata experiencia, que sientan que ha valido la pena compartir este rato y tal vez, lo más importante, que aprendan algo nuevo que no sabían antes de entrar. Les puedo asegurar que esta no es una tarea sencilla. Tras leer el libro Los pregones de la historia de las fiestas de San Diego, publicado hace un par de años, gracias a la propuesta de la Comisión de Fiestas de la Cruz de San Diego a la Concejalía de Fiestas, me di cuenta de lo difícil que es aportar algo novedoso. Este libro, presentado por nuestro alcalde, don Luis Geray Gutiérrez, contribuye al mejor conocimiento de una de las devociones más queridas de nuestro municipio. Como decía nuestro alcalde, sin duda este trabajo ayuda a preservar las vivencias y reflexiones sentidas de este querido enclave para que no caigan en el olvido. Pues dándole vuelta otra vez para tratar de ver cómo enfocar este tema y siguiendo las recomendaciones de varias personas en las que tengo mucha confianza, he pensado que lo mejor es centrarme en mis propias vivencias, lo que aprendí durante mis años de estudio y especialmente de docencia en el Instituto Cabrera Pinto, así como algunos datos que he encontrado o la valiosa información que otras personas me han facilitado. Quiero nombrar especialmente a dos. Una que vivió los primeros años de la fuga de San Diego, doña María Rosa Alonso Rodríguez, y otra perteneciente a la familia Jiménez de Cisneros, doña Consuelo Jiménez de Cisneros y Baudín. Ambas aportaron varios detalles que he guardado durante años, pero que a partir de este momento pasan a formar parte del acervo cultural de todos ustedes. Ellas consiguieron cambiar mi percepción y ampliar mi experiencia, hasta darme un concepto totalmente diferente al que tenía al principio, cuando era solo un niño que empezaba a conocer los entresijos de la fuga. Recuerdo que de las primeras cosas que me pasaron, San Diego para mí fue durante muchos años un lugar que me causaba cierto temor. Las brumas, el color grisáceo, ese pequeño bosque de eucaliptos que se movían cuando soplaba el viento con las ramas siseando, y sobre todo el silencio. Caminar por esos caminos flanqueados de muros de piedra entre grandes huertas desoladas, donde a veces se veían algunos animales que parecían sorprenderse al verme. Para mi mente infantil y adolescente, San Diego era un lugar poco transitado y que me causaba intriga y misterio. Estoy convencido de que mi padre también contribuyó a meterme ese miedo en el cuerpo, aunque no lo hiciera con intención de causarme un daño irreparable. A pesar de todo lo que imaginé, soñé y sentí durante esos años, quiero decir ahora, alto y claro, gracias, papá, por todo lo que me diste. Te querré hasta que volvamos a encontrarnos. Una tarde, para ponerles en antecedente de cómo fue todo esto, cuando tenía 7 años salimos 4 chiquillos de entre 4 y 7 años desde la calle Ancheta, hoy el número 60, donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil, y nos lanzamos sin saberlo a la aventura. Tomamos por Rodríguez Moure, bordeamos el instituto, bajamos por San Agustín hasta Niñas de la Peña y seguimos todo recto cruzando el puente del Coromoto para continuar por el camino del medio. Finalmente, nos encontramos con un gran terraplén de picón que subimos con esfuerzo. Cuando llegamos a lo alto, sorpresa, una inmensa llanura se extendía entre nosotros. Avanzamos hasta que de repente
apareció detrás de nosotros, haciendo un ruido cada vez más fuerte, un avión, uno de aquellos de hélice de 4 motores. Nos tiramos al suelo porque pensamos que se nos caía encima. Pasaron pocos minutos y apareció un Land Rover de la Guardia Civil. Nos metieron dentro y mientras nos apretábamos unos contra otros en la parte trasera para minimizar el temor que sentíamos, nos hacían preguntas sin cesar. ¿Qué hacíamos allí? ¿Dónde vivíamos? ¿El nombre de nuestros padres? ¿Cómo habíamos llegado? Tras llevarnos al puesto del aeropuerto y hacer una llamada telefónica, nos devolvieron al cuartel de La Laguna en el mismo vehículo. Le juro que fue la primera vez en mi vida que me sentí, si no como un delincuente, sí como alguien que había hecho algo muy malo. La reprimenda al llegar a casa fue bastante grande. Creo que fue este episodio el que hizo que mi padre, hablando posteriormente conmigo, decidiera mantenerme más cerca del cuartel para que jugáramos, como hacíamos siempre, en el entorno de la calle Anchieta. Nunca más lejos de donde nuestras madres pudieran escucharnos y escucharla a ella gritar cuando nos llamaba: si no vienes ya, bajo con la zapatilla a buscarte. Con este historial, y para evitar que me fuera a otros sitios alejados, mi padre comenzó a contarme historias sobre este lugar, como por ejemplo, que si íbamos al campo de la Manzanilla, a Campos Pérez, más tarde Francisco Peraza, procurara no ir por San Diego, que no me asomara a las huertas, ni pasara por la fuente de Cañizares, porque una mujer con su burra había ido a buscar agua y la tierra se los había tragado. Además decía que había brujas que se llevaban a los niños y no podían volver con sus padres. Imagínense que lo que todo esto significaba para un niño. No es de extrañar que me creara una imagen de temor y respeto hacia este lugar hasta el punto de que prefería mantenerme alejado. Pero el tiempo pasa y cumplimos años. Y cuando llegamos al instituto y llega el 13 de noviembre, toca fugarse, porque es lo que hacían los demás. Es lo que aparecía escrito en las pizarras y en algunas paredes exteriores del instituto. Día de San Diego, fuga general, que se escribía a veces incluso los días anteriores de la víspera de esta fiesta. Para nosotros esta tradición ya estaba consolidada, especialmente entre los alumnos mayores, que incluso organizaban bailes y fiestas. Nosotros, los pequeños, teníamos que aprender. Esa primera fuga quedó grabada en mi memoria para siempre. Cuando llegamos al instituto, había un gran revuelo entre los que entraban y los que se organizaban en la entrada para fugarse. Me uní a 2 compañeros y decidimos irnos de fuga, por supuesto, con la maleta en la mano, porque en esa época todavía no había mochila. Nos dirigimos hacia el camino de San Diego, pero yo todavía tenía grabada aquella historia sobre el lugar, así que en vez de avanzar, hablé con mis compañeros, les convencí y nos escondimos en una huerta al principio del camino con frutales que quedaba entre Lucas Vega y el propio camino. Allí ocurrió algo que aún recuerdo vívidamente. Decidimos subir a un árbol y sentarnos en distintas ramas. Pasamos 3 o 4 horas. Teníamos bocadillos de chorizo, dulce de membrillo, con mantequilla y carne de ajo, y un refresco de mirinda que compartimos entre todos. De repente sentí algo por el cuello. Mis compañeros me decían que tenía un bicho enorme, así que cuando traté de quitármelo con la mano, sentí un pinchazo muy doloroso. Luego comprobé que era una mantis religiosa que al sentirse amenazada me había pellizcado con sus patas raptoriales. Si no lo hubiera tocado de forma brusca, probablemente no me habría hecho daño. El dolor fue tan fuerte que aún hoy parece que lo siento. Sin embargo, lo más que me dolió ocurrió al llegar a casa. Mi madre, tras preguntarme por las clases y al recibir mis respuestas, dijo: con que haciendo problemas te voy a dar. Acto seguido soltó la mano como el relámpago, me dio una bofetada que me dejó su mano marcada en la cara. Fue la segunda vez en mi vida que me sentí con la sensación de haber hecho algo realmente malo. Después me explicó
que lo que más le había dolido era la mentira, el no saber dónde había estado y que se había preocupado más por cualquier cosa de travesura o cosas que hubiese hecho y ella sin saberlo. Esta fue mi primera experiencia de la fuga de San Diego. Los primeros años, también en el instituto, por lo menos este segundo, parte del segundo al llegar a la fuga, fueron completamente diferentes y empecé a tomarme las cosas de otra manera. Primero, anticipaba en casa por dónde estaría, no sea que fuera a pasarme lo mismo del año anterior. Al año siguiente seguíamos allí en el instituto, pero después nos trasladaron al nuevo de enseñanza media masculino que estaba, como antes comentó Ángel, en las inmediaciones de Lora Tamayo, muy cerca de la autopista. Al decir verdad, aquello me parecía casi un destierro, especialmente en los días de lluvia. Menos mal que existía la Cirila, una guagua, recuerdan, que nos llevaba cruzando la laguna del Rancho Grande hasta el Barrio Nuevo y a la que pronto nos acostumbramos a tomar para subir y bajar, a veces asomándonos con medio cuerpo por las puertas, eso sí, siempre pagando, aunque siempre había algún listillo. Allí también nos fugábamos, pero esa era otra historia. A veces volvíamos hasta San Diego o buscábamos otros espacios alternativos y también aprovechábamos los bailes que organizaban los alumnos mayores universitarios, especialmente en la cancha de este recinto. Recuerdo que formábamos grupos con guitarras y otros instrumentos de percusión, ya con 17 o 18 años, casi en el último año del instituto, éramos los más veteranos y hasta nos permitían llevar un garrafón de vino a clase, fumar, acompañado de refrescos que preparábamos para la fiesta. La bebida que nos faltara, pero siempre de manera sensata. No recuerdo que nos emborracháramos de forma descontrolada ni que perdiéramos el control. Incluso compartíamos dentro del instituto algunos momentos para tomarnos un vinito con profesores con los que teníamos una buena relación, especialmente con dos sacerdotes, dos curas que nos daban clases, don Miguel Ángel Cedret y don Julián de Armas, entre otros. Eso sí, curiosamente nunca hubo profesora en estos momentos, aunque sí participaron algunas señoras del personal de limpieza. Después de esto, hacíamos una especie de vía crucis, empezando por el instituto y pasando por el campus de la universidad, de la plaza de la catedral, hasta llegar a San Diego. La verdad es que recuerdo esos días con muchísimo cariño. Todas estas vivencias que fuimos acumulando mientras crecíamos se integran en nuestros recuerdos y forman parte de quienes somos hoy. Además, todas estas experiencias vividas, las historias de las brujas, del muro del diablo y el burro que lo derribaba para que éstas entraran en el llano para hacer aquellos aquelarres, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la tradición de contarle los botones a la escultura de don Juan de Ayala. Al principio nos decían que había que contarle los botones al santo. Y cuando llegábamos aquí, ante la imagen de San Diego, pues te dabas cuenta de que algo no funcionaba, porque no tenía botón. Y entonces aclarábamos que era especialmente la tradición la de contarle a la figura de don Juan de Ayala por antes. Era imposible contar algo que no estaba allí. Y además, sabía, al final, que ibas entendiendo el verdadero sentido de esta tradición, que era darle gracias al santo. En estos momentos surgían para mí muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién fue ese tal don Juan de Ayala? ¿A qué mente prodigiosa se le ocurrió por primera vez contar los botones y decir que quien acertara el número tendría la suerte, tendría toda la suerte del mundo y aprobaría los exámenes? Pues la verdad es que debió ser alguien inteligente que era muy estudioso y que se preparaba bien todos los exámenes, además de contar los botones, por supuesto. La gente que venía hasta aquí creyendo en esta posibilidad pensaba que a ellos también les sucedería lo mismo. Como esto se repetía frecuentemente, la tradición fue ganando peso. También me preguntaba quién sería ese famoso don Diego a secas, porque ni los profesores ni los alumnos mayores nos contaban más sobre él. Este hombre trató de impedir que sus alumnos salieran del instituto para venir hasta la ermita el día del santo, y así fue como dio origen a la famosa fuga de San Diego. ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué relación tenía San Diego con todo esto?
¿estuvo realmente San Diego aquí en La Laguna, como algunos dicen? Pues con todos estos interrogantes siguieron pasando los años. Yo seguí leyendo un poco de aquí, otro poco de allá, y hablando con personas que eran fuentes fiables, empecé a darme cuenta de cosas cuanto menos curiosas. Y ahora sí es el momento de comentarles los detalles que creo que deben llevarse en el bolsillo, en la memoria o en su corazón. Se trata de las conexiones entre estos personajes que propiciaron la historia de este lugar, el nombre del barrio, la construcción del convento, el origen de la fuga de San Diego, etc. Esta costumbre única que nació aquí en La Laguna, a poco más de 1,5 kilómetros de este lugar y que se ha extendido por todas las islas. Son 4 figuras ilustres que merecen toda nuestra atención y respeto. Además, considero fundamental que tengamos unas pequeñas nociones y básicas nociones sobre cada uno de ellos. Comenzando por el más antiguo, debo decirles que San Diego de Alcalá, como lo conocemos hoy, por estar conservado su cuerpo momificado en Alcalá de Henares, según los datos que podemos comprobar en distintas fuentes, yo me he basado mucho en la Real Academia Española de la Historia, pero también he consultado otras cosas y hay cosas que no concuerdan, fechas que no concuerdan. Pero bueno, ahí vamos. Ahí se dice que estuvo en las islas entre 1441 y 1449, primero en Lanzarote el primer año y luego en Fuerteventura, donde pasó el resto de los años hasta que en Betancuria, concretamente en el convento de Betancuria, donde fue elegido como prior por sus hermanos, a pesar de que tenía otros frailes con mayor preparación. Y luego, en 1949 concretamente, regresó a la península. Hizo una peregrinación a Roma para la beatificación de un santo de la orden en 1450 y a su regreso pasó los últimos años de su vida en Alcalá de Henares. Esto dicho de forma sucinta. Lo realmente relevante es que todos los datos consultados coinciden en que falleció en 1463. Y les invito a retener bien esta fecha, ya que nos servirá para establecer un vínculo sobre la posibilidad de que el santo visitara nuestra isla. Sabemos que la conquista de Tenerife tuvo lugar entre 1494 y 1496 y a partir de ese momento comenzó el desarrollo de las distintas poblaciones, por lo que podemos concluir que San Diego murió 33 años antes de que finalizara la conquista y por tanto puede ser un hecho más que probado que no estuvo en esta isla. Si bien sí podríamos establecer un paralelismo entre San Diego y los frailes menores recoletos, especialmente con algunos de los que estuvieron en este lugar, como el siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, nacido en 1615, fecha importante también, como veremos más adelante. No debemos confundirlo a San Diego y a Fray Juan de Jesús. San Diego nunca estuvo aquí, ni en ninguno de los países donde hoy se venera, pero sí logró que su misión, esa obra santificadora que los monjes de entonces propusieron, llegara hasta La Laguna un par de siglos más tarde y también a otras provincias de nuestro país, donde hay monasterios con su nombre. Sabemos también que se fundaron muchas misiones con su nombre en distintos países del continente americano, donde tampoco estuvo, algunas de las cuales dieron origen a ciudades o barrios. San Diego en California, en la ciudad de en Venezuela, en México, en Colombia, Ecuador, entre otros países. La siguiente figura a la que me quiero referir por antigüedad también fue don Juan de Ayala y Zúñiga, que lo tenemos ahí, perteneciente a una familia acomodada de la isla. Lo conocemos a través de esta escultura de mármol que ha servido desde la segunda mitad del siglo XVII para rendirle memoria. También es conocido como el fundador de este convento de San Diego del Monte. Las declaraciones de personas contemporáneas, coetáneas suyas, nos revelan que la escultura no es una imagen real de su persona, aunque sí reflejan la personalidad como la de un hombre religioso y solitario, en sintonía con el carácter austero y recogido de la rama franciscana que eligió para su convento. Su tío, Cristóbal Jover, decía que era un hombre inclinado a la virtud y amigo de la soledad.
y otro vecino de La Laguna comentaba que Juan de Ayala no nació para cosas de este mundo. En el mes de julio de 1615, coincidencia con el nacimiento de Fray Juan de Jesús, cuando tenía unos 40 años y antes de emprender viaje de mar en fuera desde Garachico, según sus propias palabras, hizo testamento y en él nombraba como único heredero de sus bienes a un convento de frailes recoletos descalzos de la Orden de los Menores de San Francisco que debía fundarse en La Laguna dentro de los 4 años posteriores a su muerte. Es probable que mantuviera antes de partir contactos con los moradores del convento ya existente del Real Santuario del Cristo, por lo que pudo haberle llevado a tomar esta decisión en su testamento. Nunca más se supo de él, hasta 2 décadas más tarde, cuando los franciscanos reclamaron la herencia, suponiendo que ya habría fallecido. Llegaron noticias de testigos que afirmaban haber conocido a un tal Juan de Ayala viviendo cerca de Puebla de Los Ángeles, en el Cerro del Pinal, como dicen los mexicanos de Puebla, el imponente Cerro del Pinal, en un monte alto, y que de allí bajaba a una venta a proveerse de avituallamiento, según palabras de las personas que trajeron sus noticias. Pero ya nadie había vuelto a saber de él. Hay 2 aspectos interesantes a destacar en este relato. El primero es que su modo de vida se apartaba de la imagen que muestra esta escultura, donde aparece vestido como un noble caballero, y a pesar de que, aunque era hombre rico, de la gente más principal y calificada de dicha isla de Tenerife, siempre se mostró muy humilde y virtuoso, tanto en su modo de proceder como en su forma de vestir. El segundo dato es que falleció sin saber si su voluntad testamentaria se cumpliría y sin haber estado en este recinto. Según sentó las bases para que este convento, con el nombre y la figura de San Diego, fuera una realidad en la historia de este lugar. Su construcción se llevó a cabo entre 1648 y 1677. Don Juan de Ayala, podríamos finalizar, aunque vivió una vida austera y solitaria y nunca vio cumplida su voluntad, sentó las bases para que el culto a San Diego y el convento en su honor perduraran hasta hoy. Coincide su marcha de Tenerife rumbo a las Américas con el nacimiento de Fray Juan de Jesús, que sí estuvo en este lugar. El siguiente personaje, por orden en el tiempo, sería don Adolfo Celso Cabrera Pinto y Pérez, un ilustre palmero reconocido tanto en su ciudad natal como aquí en La Laguna, donde una calle lleva su nombre, al igual que el Instituto General y Técnico de Canarias, conocido actualmente como IES Canarias Cabrera Pinto. Él mismo fue alumno y posteriormente director de esa institución durante los últimos 25 años antes de jubilarse. Nació como hijo natural, pero posteriormente fue legalizado. Según consta en su partida de bautismo en la Iglesia del Salvador de Santa Cruz de la Palma, en el libro 23, folio 192, nació en Santa Cruz de la Palma el 31 de julio de 1855 bajo el nombre de Adolfo Celso Pérez Reyes, que, como ya les he dicho, luego sería Cabrera Pinto Pérez, y fue bautizado el 10 de agosto de 1855. Su madre, soltera, era María Pérez Reyes, de Barlovento, vecina de Santa Cruz de la Palma, y su padre no estaba reconocido. Los abuelos maternos, cosa curiosa, eran Teresa Pérez Reyes, de Barlovento, y de padre no desconocido. Superó los estudios de bachillerato de manera brillante y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Inicialmente fue destinado como profesor en Ávila y luego como catedrático auxiliar en Granada y Ciudad Real. Esto lo acercó a la cultura de la España de finales del siglo XIX, a la generación del 98. También conoció la existencia de fondos almacenados en el Museo del Prado, dato que luego gestionaría para poder traerlos a La Laguna, donde regresó en el año 1900, siendo nombrado director del Instituto General y Técnico, el único en Canarias en esa época. Aquí participó como miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
y formó parte del grupo que fundó el Ateneo de La Laguna en 1904, del que fue primer presidente el poeta don José Hernández Amador. Adolfo Celso Cabrera Pinto fue rector, director del instituto porque compartía enseñanzas universitarias y gran defensor del renacimiento de la Universidad de La Laguna, que se construyó un año después de su muerte. Tiene un busto suyo en la Plaza Guillermo Rancés frente a la sede del Instituto de Canarias en la calle San Agustín. Falleció en Sevilla el 3 de diciembre de 1926, al año siguiente a jubilarse, a los 71 años, un año después de haber dejado la dirección. Estos son datos que podemos averiguar por nuestra cuenta en cualquier enciclopedia. Pero quiero dejar algo que conocimos gracias al encuentro con doña María Rosa Alonso, que nació en 1921, fue alumna del instituto desde 1921 hasta 1927 y falleció en 2011. Durante su conferencia, el Instituto de Canarias en la memoria de una antigua alumna, pronunciada en 2006 en el Salón Noble del Instituto con motivo de los actos organizados por el 160 aniversario de la creación del Instituto. En su intervención, recordando sus años de estudio, escribía así sobre don Adolfo en su última etapa como profesor. Hemos recordado como una estampa nostálgica de nuestra niñez y adolescencia la pulcra y noble figura de aquel nuestro viejo profesor, nacido en 1855 en su amada isla de La Palma y muerto en Sevilla en 1926. Gracias a ella, supimos que don Adolfo y su esposa vivían en La Laguna, en una casa que existe todavía en la calle de la Carrera, espaciosa y amplia, que hacía esquina con la calle Núñez de la Peña y ocupaba su lateral hasta la esquina de Bencomo. Actualmente, esta dirección se correspondería con la calle Alcalde Suárez Melián. De esta casa salía don Adolfo, vestido de negro, con sombrero y bastón, muchas veces acompañado por su perro blanco, el Nilo, que caminaba junto a él hasta la entrada del instituto. Al llegar, el profesor le decía, «a casa», y el animal obediente se daba la vuelta y regresaba. Además, recordaba que cuando don Adolfo se jubiló, al finalizar el curso 1925, ocupó el puesto de don Agustín Cabrera Díaz, quien había sido su secretario durante los últimos años. Este nombramiento disgustó a don Diego, que era vicedirector durante varios años con don Adolfo y quien aspiraba a la dirección, lo que motivó su regreso prematuro a la península al año siguiente. Sobre la fuga, concretamente, al finalizar su conferencia, mientras esperaba mirando su silla el jardín del claustro principal y recordaba sus correrías, doña María Rosa Alonso me dijo, cuando yo llegué al instituto la fuga ya existía, era una tradición el día de San Diego, el 13 de noviembre, o cuando tocara. Primero se fugaban los chicos de don Diego y después íbamos todos los demás en señal de apoyo. Don Adolfo, en algunas ocasiones, miraba complaciente a los alumnos y no les decía nada. Quizá por esto podríamos deducir de sus palabras que ya habría cierta permisividad para que los estudiantes no asistieran a clase. A lo largo de su vida, don Adolfo impulsó la educación en la isla y contribuyó a traer parte de los fondos del Museo del Prado a La Laguna, facilitando el acceso a la cultura para todos. Su legado sigue presente en la ciudad y el instituto que lleva su nombre. Y llegamos al cuarto personaje, quizá el más controvertido, don Diego Jiménez de Cisneros y Hervás, nacido en 1869 en Huercalovera, Almería. En aquel entonces Huercalovera era un pequeño pueblo cercano a Murcia, aunque hoy cuenta con una población de más de 20.000 habitantes, según datos de septiembre pasado del INE. En la misma conferencia, doña María Rosa Alonso comentó, tanto en público como en la conversación privada,
que don Diego les impartía clases de física, agricultura y también de química. Sin embargo, como el laboratorio estaba cerrado, se limitaba a explicar cómo crecen los pepinos, describiéndolo con sus palabras. En relación al cultivo, solía decir una frase lapidaria que se hizo célebre: cava hondo, échale basura y olvídate de los libros de agricultura. Aunque hoy en día este consejo resulta difícil de aplicar debido a los residuos modernos, en aquella época la basura era mayoritariamente orgánica, compuesta de restos y alimentos y productos del campo que se reutilizaban como abono o alimento para los animales, un proceso que hoy en día sería casi impensable. María Rosa Alonso le describió como una persona seria, muy correcta y rigurosa en lo que hacía, siempre vestido de negro, con mirada triste y un gran bigote. Estos detalles, aunque parecen meras curiosidades, nos dan una idea de la personalidad de don Diego y del compromiso que tenía con la enseñanza. Esto me llevó a investigar más sobre él y sobre otros personajes que dejaron su huella en este lugar. Hace unos pocos años, queriendo conocer más precisamente sobre su persona, inicié una búsqueda que me llevó primero a Huercalopero, luego al Archivo Provincial, Archivo General de la región de Murcia, y finalmente a varios contactos en la Comunidad de Valencia. Así fue como conocí a doña Consuelo Jiménez de Cisneros y Baudín, nieta de su hermano, don Daniel Jiménez de Cisneros, un antropólogo, paleontólogo e historiador de reconocido prestigio nacional. Ella me explicó que Diego era el hermano de en medio, una persona despegada de la familia y muy independiente. Habíamos hablado años antes sobre todo esto y ella estaba entusiasmada por venir a conocer en persona estos lugares de San Diego, aquí en La Laguna, e incluso organizar algo dentro de sus posibilidades en el entorno de la fiesta. Solíamos hablar por teléfono ocasionalmente y con más frecuencia cuando se acercaba la fecha de la fuga. Pues llamaba para preguntar cómo iban las cosas por aquí y para ponerme al corriente de sus avances en la publicación de estudios sobre su abuelo, Daniel Jiménez de Cisneros. Lamentablemente, su fallecimiento el pasado mes de agosto puso fin a las posibilidades de conocer mejor a esta familia y a nuestro personaje. ¿Quién iba a decir que el 1 de abril de 1915 llegaría a La Laguna un tal Diego Jiménez de Cisneros, tal como recogen los documentos oficiales de la época de las tomas de posesión del instituto? Cuando llegó aquí, curiosamente lo hizo para impartir clases de ingeniería técnica, agrícola e industrial, en una ciudad con un entorno agrícola importante. Durante su periodo de enseñanza se compraron muchos de los aparatos en miniatura de grandes máquinas que hoy podemos ver en el Museo del Instituto. Posteriormente, también comenzó a dar clases de química para completar su horario. Según las actas, tenía pocos alumnos en el instituto. Estableció una gran amistad con don Adolfo, con quien solía viajar a otras islas para realizar los exámenes de los alumnos de academias y certificar los estudios y pases de curso. Juntos formaron parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y fundaron la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de la Palma. Además, don Diego fue miembro de la Corporación Municipal de Tenerife. Entiendo que puede ser de La Laguna de Tenerife, porque es como ellos incluso escribían en las actas del instituto. La Laguna de Tenerife, no San Cristóbal de la Laguna. Esta figura que llegó a esta ciudad no tenía la intención de ser recordada por un hecho tan singular como la fuga. Si revisamos la cronología de los años desde su llegada de 1915, el día de San Diego coincidió ese año en sábado. Por tanto, no pudo celebrar su santo con un examen. Y los demás, del 2016 a 2019, sí coincidió entre semanas. Entonces, podríamos decir que este hecho de la fuga y del examen tuvo lugar en algunos de esos años. Esto, a un inciso, no he podido averiguarlo porque toda la documentación está en el Archivo General de Tenerife y ahora mismo
pues la verdad no he podido acceder a toda esta información, pero intentaré hacerlo a ver si en alguna de esas actas de claustro nos da luz a este tema. Otros profesores también afirmaban que la no asistencia a clase era algo que venía ocurriendo ya desde antes de la llegada de don Diego. Era una falta consentida, podríamos decir, pues los estudiantes colaboraban con los lugareños en la fiesta, ayudaban a sacar al santo y compartían con la gente del entorno agrícola. Aquellos que estudiaban temas relacionados, los de agricultura, con el campo, se sentían en su elemento, así como campesinos entre animales y tierra. Cuando los alumnos fueron a hablar con don Diego para que cancelara el examen programado para ese día, él se negó rotundamente, diciendo que no iba a cambiar esa fecha. Les sugirió que si querían, que hablasen con el director, quien prometió interceder ante don Diego, pero tampoco tuvo éxito. Parece ser que don Adolfo les dijo que ya eran lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones y que en última instancia verían qué pasaría con el examen. Este ambiente de respeto hacia el profesorado les infundía en general cierto temor. Decía doña María Rosa Alonso que cada vez que pasaban profesores del instituto se levantaban a saludarle y se volvían a sentar después de haber pasado. Este ambiente de respeto, así que los alumnos comenzaron a vociferar desde la puerta: Día de San Diego, fuga general, las buenas costumbres hay que respetar. Al parecer don Diego, enfurecido, se levanta de la sala de profesores, se va al aula y escribe en la pizarra: Día de San Diego, cero general, las malas costumbres hay que terminar. Esta confrontación reflejaba una lucha entre dos posturas. Por un lado, los alumnos que defendían la tradición y por el otro, don Diego, quien con su formación y mentalidad no veía sentido en perder el tiempo fuera de lo que fuera estrictamente académico. Este enfrentamiento se mantuvo en el tiempo y ahí surgió la tradición que cada año en noviembre, por San Diego o cuando tocara, fue cogiendo más fuerza. Quisiera aprovechar estos últimos instantes, ya estoy terminando, y no sé cuánto llevo hablando, pero ya por lo menos media hora. Quisiera aprovechar estos últimos instantes para proponer que nos impliquemos en el conocimiento de la historia y que cuidamos nuestro entorno, empezando desde aquí, hoy que celebramos el pregón y las fiestas de San Diego, empezando por el camino de San Diego, al rotular este sendero, respetando el D que indica pertenencia, y sus muros de piedra, labrados y colocados por antepasados que dejaron parte de su vida en esta labor. No hacerlo, considero que implicaría perder nuestras señas de identidad. Tal vez en un futuro se podría hasta organizar una peregrinación estableciendo otro camino que no el de Santiago, el camino de San Diego, recorriendo los lugares en los que el santo ha dejado su huella, tanto en Canarias como en partes de España y del mundo, para finalmente reunirnos donde él se encuentra. También quiero decirle, retomando a don Adolfo Cabrera Pinto Pérez, que merece que quienes transitan por sus calles, tanto aquí como en Santa Cruz de la Palma, que lleva su nombre, puedan leerlo completo, con los apellidos, incluso el de su madre, ya que ella tuvo mucho que ver en todo esto. Lo reconocemos como un A. Cabrera Pinto, que puede dar lugar a múltiples conjeturas sobre su nombre. El segundo apellido, y esto es una aportación personal, considero que es una tradición en nuestra cultura española y debería respetarse para evitar que el de la mujer, el de la madre, se pierda. Y por último, pido a San Diego, a la vida y al destino, que Marcelino y la gente que trabaja por San Diego nos dure mucho tiempo, porque su enorme cultura y amor por este lugar, aunque haya venido de otro pueblo, si no me equivoco, hacen que dedique cada año gran parte de su vida a que estas fiestas sean de las más especiales de todo el municipio. A medida que crecemos, las historias y leyendas del pasado, como las de las brujas, el muro del diablo,
adquieren un nuevo significado. No se trata solo de mito, sino de una rica tradición oral que ha formado parte del imaginario colectivo de San Diego, de este lugar. La fuga de San Diego, aunque comenzó como una tradición estudiantil, tiene raíces mucho más profundas. La conexión entre la gente y la tierra, entre los jóvenes que escapaban del aula para acercarse a este lugar cargado de historia. San Diego, más allá de ser un enclave geográfico, es un lugar de conexión con nuestro pasado y nuestras tradiciones. Representa una parte esencial de la identidad de esta comunidad. Aunque aquí, bajo el cielo despejado y entre los eucaliptos, el viento del norte que nos envuelve nos recuerda que somos parte de algo más grande. Cada noche, las estrellas que se ven desde este lugar, sin contaminación lumínica, son un recordatorio de la maravilla y la serenidad que este espacio nos ofrece. Hoy, al recordar a estas figuras, no solo honramos su legado, sino que reafirmamos nuestro compromiso con las tradiciones y el conocimiento que nos han transmitido. Este pregón es una invitación a reflexionar sobre nuestras raíces, nuestras historias compartidas y el futuro que estamos construyendo juntos. A todos los que viven en San Diego les digo que son unos privilegiados. Este lugar es un lugar de conexión, de cultura, de naturaleza, y es nuestra responsabilidad mantener viva esa herencia. Con este pregón, y ya termino de verdad, espero haberles transmitido algo de lo que hace especial a este lugar, a sus tradiciones. Agradezco profundamente la oportunidad de estar aquí esta noche y de compartir estos momentos con ustedes, además de hacerme sentir, aunque esta vez sea por primera vez, que estoy haciendo algo bueno. Porque desde San Diego hasta Don Diego, llevo a San Diego en el corazón. Gracias a todos y que disfruten de la fiesta. ¡Viva San Diego! ¡Viva! Yo la voy a dejar que corra, porque es que... Me van a permitir un juego muy breve. Si les interesa la antropología, la historia, la religión, la fe, por favor, vengan el sábado a un documental mapping que se presenta sobre la historia y los hechos más importantes acaecidos en San Diego desde el siglo XVI hasta la actualidad. Ha hablado el pregonero de la pared del diablo, ha hablado el pregonero de la Inquisición, de las brujas, pues de todo eso y de mucho más se va a comentar en el documental que presentaremos el próximo sábado. Ahí tocaremos temas interesantísimos desde el punto de vista antropológico, histórico, religioso y, por favor, este ruego que les hago me gustaría que lo asumieran y verlo el próximo sábado. Les dejo con el dueño de la casa, que me ha prometido que no más de 30 segundos. Ustedes saben que en la iglesia los 30 segundos es una cosa muy relativa en ello, porque de repente empiezan a encontrar a Dios y si esos 30 segundos se transforman en un minuto, ¿no? Pues los dejo con el párroco de San Diego y de la Iglesia de la Concepción que quiere transmitir. Yo tengo voz, no hace falta el micrófono. Digo minuto y medio, a veces en las homilías digo minuto y medio, si se pasa un poco más no pasa nada. Gracias, Julián. Creo que ha sido interesante todos los datos que nos has dado y ese recorrido histórico por el sentido que tiene este enclave de San Diego y también una tradición como es la fuga, ¿no? Pero ustedes saben que la tradición aporta sentido al tiempo. Ya decía en el Principito Saint-Exupéry que el tiempo no es algo que pasa, que nos gasta, sino que el tiempo es algo que nos realiza y nos madura. Porque el tiempo y la tradición
no es algo muerto, es algo vivo. Nosotros no contamos una historia o no contamos una tradición como el que visita un museo. Nosotros contamos una tradición que es vida, porque esa tradición nos ha llevado a ser lo que hoy somos. San Diego, cada uno de nosotros formamos parte de ese camino recorrido, de esa tradición. Por eso les invito a que vivamos un año más esta fiesta de San Diego. Lo hagamos dando gracias a Dios por la figura de San Diego. Los santos en la Iglesia no son talismanes, son personas que la Iglesia nos muestra como ejemplos de vida. Ojalá que vivamos una tradición viva, la tradición del encuentro, de la hospitalidad, la tradición de los valores esenciales, la tradición de la experiencia de la fe. Eso nos haría uno más en el tiempo y pasemos la tradición a la futura generación. Pasemos vida, pasemos valores, pasemos también la experiencia de la fe. Ojalá que vivamos una fiesta de San Diego intensa, como cada año, porque además estar en San Diego para mí es como volver a casa. Saben que fui párroco en las Mercedes antes de venir a la Concepción y para mí San Diego es como saborear las Mercedes cada día. Por tanto, vivamos la fiesta con mucha intensidad, como cada año, y no nos perdamos de vista ese valor del encuentro, ese valor de la fe, ese valor de la tradición. Gracias a todos. No tenías razón yo. Lo de los 30 segundos, el tiempo es relativo, como decía Einstein. Bueno, ahora los dejo con la música, porque creo que era San Agustín, ¿no?, el que decía que la música era una parte fundamental para enriquecer el alma. Pues qué mejor que acabar este acto con la intervención del coro de la Universidad de La Laguna.
¡Viva San Diego!